buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es una colaboración entre la plataforma de Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza, soy egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y estudiante del posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, también perteneciente a esta casa de estudios. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes en un programa más de ¿Qué te cuento? Ojalá que si andan navegando en su red social favorita y se encuentran con esta transmisión, se animen a quedarse durante todo el programa, porque esta semana les vamos a hablar sobre un tema que sin duda está presente en la mayoría de las ciudades y en los pueblos y comunidades de nuestro país, y también representa la cultura de los habitantes, pero también la riqueza natural de México. Entonces, el tema del día de hoy es armonía entre naturaleza y artesanía. Y para contarnos sobre este tema, tendremos a nuestra invitada de honor, la doctora Citlali López Vinquist, del Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO de la Universidad Veracruzana. Y como cada semana, además de nuestra sección de entrevista, tendremos también nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia a cargo de un estudiante de la Universidad Veracruzana. Y bueno, también les recordamos que la Dirección General de Difusión Cultural y la Dirección de Comunicación de la Ciencia nos convocan al 8º concurso universitario de divulgación de la ciencia de este año. Y este año se propone el concurso de una historieta a la ciencia. Este concurso tiene como objetivo fomentar el interés por vincular el quehacer científico con diversas modalidades de divulgación entre la comunidad universitaria. Esto creando espacios para que la universidad impulse el interés y ponga al alcance de la sociedad el conocimiento científico de la forma más asequible. Y bueno, les recordamos que ya pueden empezar a mandar sus propuestas. La convocatoria abrió el 1 de junio y termina hasta el 1 de septiembre. Así que todavía tenemos tiempo por ahí los estudiantes que nos estén viendo de la Universidad Veracruzana en cualquier facultad pueden crear su historieta y participar porque los premios son bastante jugosos. Así que los invitamos a que visiten la página de Dirección de la Comunicación de la Ciencia para que chequen con más detalle la convocatoria. Y bueno, vamos a dar inicio a la sección de entrevista. Te recuerdo que el tema del día de hoy es armonía entre naturaleza y artesanía. Y con nuestra invitada especial, Citlali López Vinquist, del Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO, en la Universidad Veracruzana. Les voy a contar un poquito sobre su semblanza. Ella estudió la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Veracruzana, inició su experiencia profesional en proyectos culturales en la Unidad Regional de Culturas Populares de Jalapa, en donde, entre otras actividades, realizó un diagnóstico sobre las condiciones socioeconómicas y ecológicas de producción de artesanías en la región centro de Veracruz. También desarrolló su tesis doctoral en la Universidad de Twente, en Holanda, sobre las condiciones actuales de producción del papel amate y el abastecimiento de la materia prima en la Sierra Norte de Puebla. Del 2002 al 2006 trabajó en el Centro para la Investigación Forestal Internacional, con sede en Indonesia, participando en proyectos interdisciplinarios sobre manejo forestal comunitario y estudios comparativos de casos de productos forestales no maderables en en diferentes regiones tropicales del mundo. Y desde 2006 es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Tropicales de la UV, realizando proyectos de investigación y acción participativa sobre el manejo de recursos naturales de uso artesanal y alimenticio, manejo forestal y agroforestal en zonas de montaña. También participa en la maestría en ecología tropical y la maestría en educación para la sustentabilidad e interculturalidad de la Universidad Veracruzana. Y actualmente es coordinadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y miembro también del Consejo Técnico de la Red Temática de Productos Forestales No Maderables del CONACYT y de la organización People and Plants International. Bueno, pues vamos a enlazarnos con ella para platicar un poquito más sobre este tema del día de hoy. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bien, muy bien, contenta de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias por su participación y por darse el tiempo de estar con nosotros aquí en el programa para hablar, pues, sobre este tema que yo creo que poco se habla, ¿no? En medios de comunicación e incluso en la conversación que mantenemos en nuestra familia o amigos. Creo que es un tema que muchas veces nos saltamos. Entonces, estoy muy feliz de estar compartiendo esto con usted. Y bueno, si me permite, voy a dar una breve introducción sobre lo que estaremos platicando el día de hoy. Entonces, bueno, yo creo que quienes hemos tenido la fortuna de conocer otros estados, otras ciudades o comunidades o incluso pueblos mágicos, que es muy característico de estos lugares, pues hemos apreciado también el trabajo de las y los artesanos de estas comunidades, que con mucha creatividad y esfuerzo realizan hermosas representaciones de su cultura. Sin embargo, a veces solo apreciamos el valor estético que esto nos puede brindar sin indagar en los procesos que hay detrás de su elaboración, ¿no? Entonces, bueno, por eso quisiera empezar por preguntarle, ¿qué es una artesanía? ¿Cómo podemos definir una artesanía? ¿Qué sectores engloba? Bueno, ¿cuál sería como su definición? Sí, muchas gracias. Sí, como bien dices, es un tema, bueno, está presente la artesanía en nuestra vida. Cuando vamos de vacaciones, vemos también tiendas aquí en Jalapa, tenemos, ¿no? A veces vestimos artesanías, las usamos de decoración, pero pocas veces reflexionamos y consideramos todos los procesos que hay que involucran estos tipos de productos, de trabajos. No hay una sola manera de poder definir, y más bien son procesos históricos, culturales, que dan pie a toda esta producción y toda esta creatividad. Lo que sí podemos decir es que muchos de estos tienen un origen utilitario, muchos en nuestro país tienen un origen histórico muy, muy antiguo, desde la época prehispánica, y muchos involucran pues una mezcla de estilos que también con la colonia y con la influencia de otras culturas se han enriquecido. Entonces, son trabajos, algunos de ellos sumamente elaborados, que implican el conocimiento muy fino de muchos procesos y de muchos recursos que se utilizan. Otros podríamos decir que son más sencillos, pero en todos se plasma la creatividad y la cosmovisión de los pueblos que los crean, ¿no? que les han dado origen, y que a través del tiempo también los han ido transformando para adecuar ciertos gustos, ciertos estilos a mercados diferentes. Claro, y me llama la atención esto que nos dices sobre que muchos de estos objetos o representaciones vienen desde hace muchísimos años, incluso siglos, ¿no? Desde antes de la pues, conquista incluso. Entonces, yo creo que seguramente está muy vinculado con los procesos culturales, pero también naturales que existen alrededor de estas poblaciones, ¿no? Sí, así es, y es en donde pues nosotros hemos hecho énfasis con los grupos de trabajo con los que he colaborado, precisamente en estos recursos naturales que se emplean. Poco sabemos de estos. Cuando los compramos y vamos a las tiendas, nunca o muy pocas veces tenemos esta información. En las etiquetas no se contempla, en la información que nos dan tampoco. Y por supuesto valoramos la estética, valoramos muchas veces la utilidad y la funcionalidad, pero pocas veces valoramos esta otra historia que contienen estas piezas, que es toda esta historia de dónde provienen los recursos que se utilizan para elaborarlas. Y muchos de ellos tienen historias pues muy complejas de las especies que se utilizan, de dónde provienen, cuándo se cosechan o se recolectan, todos los conocimientos que los artesanos han generado para poderlas manejar, mantener, conservar, y que son pues un conocimiento que al final cuando vemos la pieza pues no se le da el valor justo. De por sí la artesanía, el trabajo del arte popular está sumamente desvalorizado, y no se le da esta justa pues valor, ¿no? Que social, considerando todas sus dimensiones, la social, la cultural, la ambiental, todo lo que son las generaciones que han venido pues pasando este conocimiento y produciéndolas.
Claro, y que aparte también, aunque no sea un trabajo formal, por lo mismo que se le da como este mal reconocimiento, sí genera una buena fuente económica para yo creo que muchos estados, ¿no? Sí, así es. Bueno, no Es sé un qué tan atractivo buen. turístico también un poco, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No sé qué tan buena, te digo, en general la artesanía, Okey, el arte popular está muy desvalorizado, eso sí. pero sí, por supuesto que es la fuente de ingreso de muchas comunidades, incluso de comunidades completas que se dedican a ciertos productos que ya están como muy demandados, muy especializados, y entonces una gran parte de la población se dedica a estos. Y lo que se ha visto en las últimas décadas es que también por la condición de la migración de los hombres y que se quedan las mujeres, muchas de ellas, de las actuales creadoras, son Ujú. artesanas, son mujeres. Entonces, eso también me parece muy importante. Y cuando hablamos de la economía familiar, también lo que ha sucedido en muchos pueblos es que pues continúan con una diversificación económica en donde el ingreso de la artesanía complementa otros ingresos, pero depende de la historia de cada pueblo y digamos que también como la demanda y el mercado que tiene cada uno de estos productos. Claro que sí. Y hablando sobre, por ejemplo, las fuentes en donde, ocupan, más bien la materia prima que ocupan para crear estas, representaciones o estos objetos, ¿cuáles son las principales materias primas que con las que se elaboran las artesanías en México, por ejemplo? Sí, bueno, en México, el fondo, bueno, las instituciones y los que se dedican a los programas de desarrollo en el campo artesanal y la gente que se ha dedicado a estudiarlas, se reconocen aproximadamente 17 ramas artesanales y se Okey. dividen en 17 ramas por los recursos que se utilizan, los tipos de recursos y por las técnicas. Ujú. Las que tienen un mayor número de productos y por lo mismo de recursos son las que históricamente se han desarrollado en México, que son la alfarería y la cestería. La cestería es muy importante, incluyendo, reconociendo todo tipo de recursos, de fibras duras y blandas que se utilizan. Y esto, bueno, la misma historia arqueológica, por ejemplo, en zonas de sitios arqueológicos se han encontrado pues vestigios y esto nos ha logrado dar información de que había técnicas, ¿no?, de recolección y de tejido pues bastante sofisticadas. Entonces se sabe que esta es una de las ramas con una trayectoria histórica muy importante. También las especies de agave se sabe que son domesticadas, o sea que han sido manejadas durante mucho tiempo en el territorio mexicano, por supuesto desde la zona semiárida a la árida, y que tienen pues una historia muy larga de domesticación y muchas de ellas se utilizan pues ahora para lo que conocemos como las artesanías, ¿no?, que provienen pues las fibras, por ejemplo, de Ixtle, todo lo que son también, incluso las fibras para hacer también canastas, como lo decía hace rato. Sí. Entonces son de las ramas pues que tienen más, digamos que productos artesanales y uso histórico de plantas que se utilizan. Así es, o sea, que sí hay una vinculación entre los recursos naturales y estas representaciones, ¿no? O sea, sí es la fuente principal de materia prima, vaya. Sí, así es. Pues uno de las características principales de cualquier artesanía es precisamente los recursos. La mayor parte, pues son recursos, Ujú. por los mismos procesos históricos que menciono, son recursos que provienen de los entornos en donde están las comunidades de artesanos. Entonces, son parte de este conocimiento que han generado de su entorno y que reconocen en dónde crecen, cómo crecen y como lo mencionaba antes, también cuándo se tienen que cosechar, cómo se tienen que procesar. Entonces son parte de este conocimiento integral que tienen de sus territorios y por eso, bueno, te comentaba, ¿no?, que nosotros las estamos, pues
Un término que estamos utilizando es el de manifestaciones bioculturales, ¿no? Sí, Porque me encanta. sí, en ellas podemos, si las vemos con esos ojos, pensando, poniéndonos esos lentes sobre los recursos que se utilizan, entonces podemos comprender estos procesos y en un solo producto podemos ver esta diversidad tan importante que tenemos en México en cuanto a la biodiversidad y agrobiodiversidad y la diversidad cultural. Somos un país pluricultural y lo vemos ahí en una pieza de artesanía, y bueno, en todas, pero si la tenemos en las manos podemos pensar en todas estas historias que hay detrás de estas piezas. Sí, me encanta, porque aparte como que son bien curiosos, ¿no? Algunos artesanos y artesanas, en que, por ejemplo, un caracol, ¿no? Y le dan así como que un caracol, le ponen una forma y le ponen unos ojitos o lo adornan de tal manera que crea otra cosa o que con varios caracoles crean búhos, por ejemplo, ¿no? Eso lo he visto varias veces. Aquí en la zona, por ejemplo, de Veracruz, sucede mucho que hacen eso, o collares, o sea, todos estos usos que le dan súper creativos a estos recursos naturales que pues están ahí, ¿no? De manera gratuita. Pero también, bueno, esa es la siguiente pregunta. ¿A qué retos se enfrentarían o se están enfrentando las y los artesanos de nuestro país? Y ahí yo pondría también como cómo cuidar el límite de manejo de estas especies que se ocupan para las artesanías, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los muchos retos a los cuales se enfrentan. Ujú. Actualmente hay programas de apoyo con una visión más integral, anteriormente bastante fragmentados por los diferentes pues, sectores de gobierno que tienen que ver con recursos naturales, con procesos creativos, con culturas populares, con Sí, artesanías. Entonces, hay ahora una visión un tanto más integral y también una conciencia mayor, también creo que entre la población, acerca del plagio y acerca de la copia que hay ahora pues de diseños, eso lo vemos en la ropa, es muy común, sí, ¿no? Que claro. las marcas extranjeras copian y sin ningún respeto, ¿no? Ujú. Ya se está teniendo más conciencia esa, los pueblos también están pues teniendo la información y la capacitación para hacer estos seguimientos y evitar que esto ocurra. Y en México también ya la ley del derecho de autor protege los derechos colectivos que están plasmados Sí, en las obras de arte popular y artesanal, lo cual es un gran logro porque el derecho intelectual se enfocaba a un individuo y no a los procesos colectivos, y las artesanías son procesos de conocimiento colectivos, entonces ahora okey. lo hay. Pero como bien dices, otro de los grandes retos precisamente es lo que estamos platicando, los recursos Ujú. naturales. Cada producto tiene su propia historia y Sí, hay también esta idea de que va a haber una sobreexplotación, sí, y esto no ocurre en todos los casos. En claro. algunos sí, en otros no. Hay también muchos procesos de búsqueda, quizá de que sustituyen algunos recursos por otros, para mantener como la pieza lo más original posible. Y también se debe de decir que muchos pueblos han logrado a partir de sus propios pues, formas de organización controlar estos usos y el acceso a Sí, los lugares en donde están los recursos naturales. También lo que estamos viendo es que los procesos mismos de urbanización, por ejemplo, de construcción de carreteras, los proyectos de minas y estos, están teniendo un impacto muy fuerte en los sitios en donde crecen varios de estos recursos artesanales. Y hay otras historias pues muy dramáticas en donde sí, por el mercado que ha sido así como exponencial y que no hay como una capacidad, como un proceso interno de poder organizarse en las comunidades, pues sí ha habido una sobreexplotación. Entonces, son como muchos sí, casos muy diferentes y claro. históricos también. Por ejemplo, en México tenemos el caracol púrpura que se utiliza en las costas de Oaxaca, que históricamente desde la época prehispánica se utilizaba como tinte para los textiles. Es Sí, un color hermosísimo, color violeta hermosísimo. Y bueno, está
casi se ha eliminado, ¿no? Por una extracción, pero no nada más por una extracción por el recurso artesanal, sino por Claro, también iniciativas industrias grandes, ¿no? Sí, no, iniciativas de otros países que han venido a extraerlo porque han visto pues la belleza de este color y ahora lo utilizan para sus propios productos y bueno, no a la hora de hacer las transacciones con la gente que tiene o que vive en estas costas, pues no han sido justos, ¿no? Y ha habido han arrasado con estas poblaciones de estos caracoles, ¿no? Entonces hay historias muy diferentes. Hay otras en donde la gente ha sido capaz de mantener los recursos originales, otras en donde forman parte de usos diversificados. Por ejemplo, los agaves, pues son múltiples las especies que se utilizan y algunas están dentro de los espacios de las parcelas de uso por ejemplo, las milpas, y otros que son más silvestres, entonces tienen como la oportunidad de ir recolectando de varias especies en varios sistemas de manejo, y entonces hay como oportunidad de que vayan creciendo unas mientras utilizan otras. Entonces, hay también ahorita, por ejemplo, casos muy interesantes de los árboles de Bursera que se utilizan para los alebrijes, otro ejemplo más de Oaxaca, que son estas piezas maravillosas de figuras Oaxaca fantásticas. es muy rico en artesanías. Sí, exactamente. En donde ha habido una historia también en los 80s, 90s de una explotación muy fuerte, porque es una artesanía que se vende muchísimo, y ahorita de iniciativas de los artesanos que han logrado pues tener sus viveros, germinar estos árboles, ir reproduciéndolos, y entonces diferenciar ahora ya los alebrijes que se hacen, digamos, con árboles que saben que de dónde son, de dónde vienen, De que tienen manera control. sustentable, por así decirlo, ¿no? Exactamente, sí. Incluso es un valor agregado que están ya también Por manejando supuesto. en los precios, en la venta de sus piezas. Sí, genial. Digamos que ellos mismos, quienes ya se dedican a este oficio, le podemos llamar, de la artesanía, pues ya saben qué onda, ¿no? Algunos han pasado de generación en generación haciendo este trabajo, y pues yo creo que ellos mismos saben que si explotan demasiado a las especies donde están obteniendo la materia prima, pues no va a haber después que puedan heredar, ¿no? A sus otras generaciones, o heredar justamente no nada más a su familia, sino a México, porque las artesanías también son pues parte de nuestra tradición, parte de lo que forma nuestro colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que no nada más importa para ellos y para su economía, para su cultura, sino nos importa a todos de manera nacional, ¿no? Sí, 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 son parte de la historia de México y son parte, por supuesto, de la identidad y de la historia de cada pueblo. Exacto. Por eso pensarlas desde esta dimensión territorial y como manifestaciones bioculturales es muy importante, porque no es solamente un producto aislado, descontextualizado, tiene una historia, hay grupos, colectivos, comunidades que las han creado, que las han mantenido, entonces eso es muy importante. Sí, y justamente es el tema que también queríamos tocar, que el hecho de cuando vamos a comprar a estos lugares, vamos de visita a una nueva ciudad y vemos estas artesanías, pues tendemos a veces a cuánto es lo menos, ¿no? Y es que en el otro puesto estaba más barato y no sé qué. Entonces entramos ahí en el regateo y no le damos entonces el valor que ellos nos están ofreciendo, porque ellos saben lo que les tomó hacerlo, ¿no? No es que estén abusando de nosotros y nos vean cara de turista, porque eso es lo clásico que pensamos, ¿no? Pero muchas veces vamos a las tiendas de las plazas y pues nunca ponemos peros, ¿no? Pero a ellos sí. Entonces, ¿usted cómo ve esta parte? ¿A qué otros retos se pueden enfrentar también las y los artesanos? Sí, pues este que mencionas es muy fuerte, ¿no? Y no nada más es un regateo, sino es una discriminación social Por supuesto. muy fuerte. Y yo creo que tenemos que revertir esto y realmente tener conciencia y valorar todo el trabajo, todo lo que menciono hace ratito, para en el momento de hacer la compra, y no regatear, ¿no? Sería un mensaje al público que nos está escuchando, pues se nos ha hecho como una práctica, incluso como de competencia, ¿no? Regateé y me dieron este precio. Y en Ajá. realidad es un crimen, ¿no? Es realmente el trabajo de muchas horas, de mucha paciencia, de muchas generaciones,
y que además pues es parte de nuestra historia, ¿no? Si lo vemos como nuestro, ¿no? Y como parte del importante, Sí, muy apropiárnoslo, ¿no? importante. Exacto, y básico para la vida de los artesanos, porque en muchas ocasiones, como ya lo comentaste ahorita y lo comenté, pues a lo mejor son sus únicos ingresos. Entonces sí, pues pensar en esto cuando vayamos, entremos a una tienda o cuando algún artesano nos esté ofreciendo sus piezas en la calle, tener todo esto presente. Sí, exacto. Nosotros no sabemos todo lo que tuvo que haber detrás, ¿no? Incluso muchos no tienen ni siquiera un puesto fijo, sino que justo andan caminando por horas, etcétera. Y bueno, también quería preguntarle, para ir cerrando la entrevista, me da mucho gusto que usted esté trabajando con este tema, que como decíamos, tiene poca visibilización. Y quisiera preguntarle cómo ha visto usted este avance en la investigación del proceso de las artesanías y bueno, desde la antropología, pero también usted me comentaba que hay una unión de varias disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? Sí, sí, es bueno, para la gente que nos escucha es un campo fascinante de estudiar y es un campo en donde vemos la necesidad de varias disciplinas para entender todas estas dimensiones que he estado platicando, y la particular en la que yo pues me he dedicado más es esta de la etnobotánica, la etnobiología, que son los conocimientos sobre los recursos que se utilizan para su producción. Entonces, es un campo de trabajo que requiere de mucha participación. Y ahora, por ejemplo, sí lo quiero mencionar, es muy interesante porque muchos jóvenes artesanos de pueblos originarios están tomando esto como sus propios procesos con sus comunidades, con mucho compromiso de documentar, de trabajar, de revitalizar algunos procesos, de recuperar algunas técnicas y de buscar nuevos espacios, ¿no? De visibilización, de venta, de reforzamiento de sus propios procesos culturales e identitarios a partir de estos colectivos. Y la verdad es que eso es muy emocionante, entusiasma mucho y también nos crea nuevos retos para poder entender, para poder acompañar, para poder analizar. Entonces sí, hablando ahorita pues sobre todo a la comunidad universitaria de jóvenes, es un campo muy importante, muy interesante, muy enriquecedor, aprende uno mucho y bueno, de diálogo constante con diferentes compañeros de diferentes disciplinas y por supuesto que con los artesanos directamente, con los recolectores de los recursos que se utilizan. Por supuesto que sí. Me da muchísimo gusto de verdad que esté usted compartiendo esto con nosotros. Y bueno, ojalá que la gente que nos esté viendo en sus casas también esté interesada en estos temas y lo pueda compartir con más personas para que pues más gente esté enterada, ¿no? De estos datos tan importantes que nos da usted. Doctora, pues muchísimas gracias. No sé si tenga algo que agregar para ir terminando la entrevista. No, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por darme este espacio de platicar este tema que me gusta mucho. Te decía el otro día que estoy haciendo otras cuestiones, pero este es un tema que traigo en el corazón, con el que inicié en mi carrera en antropología aquí en la Universidad Veracruzana y posteriormente cuando entré a trabajar aquí a la universidad. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias también al público Y se que nos escuchó. transmite esa pasión, se transmite, se ve que lo disfruta. Muchísimas gracias y felicidades por su tema. Gracias a ustedes, La felicidades a esperamos ustedes. por acá cuando guste. Muchas gracias, doctora. Bonita tarde. Hasta luego. Igualmente. Listo, pues esa fue nuestra sección de entrevista. Esperamos que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado. Y bueno, a continuación vamos a ir a la sección de Te cuento mi ciencia a cargo de Sandra Lisbeth Enríquez López. Ella es del doctorado en Ciencias Agropecuarias. Vamos a ver qué nos prepara. Hoy les platicaré acerca de un hongo benéfico para las plantas, llamado tricoderma. Vamos a conocerlo. Tricoderma produce compuestos tóxicos que dañan a los patógenos. A su vez, compite contra estos por espacio y nutrientes. Ayuda a las plantas a resistir enfermedades y favorece el crecimiento de la raíz y de las hojas mediante la absorción de nutrientes. Se puede aplicar a diferentes cultivos como el café, el cual es uno de los más importantes en México. Actualmente, la producción cafetalera se ha visto afectada por el uso de agroquímicos, favoreciendo a plagas y enfermedades como la roya.
la cual se distingue por manchas amarillas en las hojas. Ocasiona la caída prematura de estas y del fruto, dañando la calidad física y química del café. Por lo anterior, Tricoderma se ha vuelto una excelente opción para aplicarlo en la cafeticultura, gracias a todos sus beneficios y al ser amigable con el ambiente. Muchísimas gracias a Sandra Lisbeth Enríquez López del doctorado en Ciencias Agropecuarias y felicidades por esta investigación. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por visualizarnos y les recordamos que pueden compartir el programa en sus perfiles de Facebook para que esa información le llegue a muchas más personas. Y bueno, además, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que puedes participar en nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia, contándonos en tan solo 1 minuto sobre tu trabajo de investigación. Y las cápsulas se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, las cuales te invitamos a seguir, que están aquí abajo de mí. Y el autor o la autora de la cápsula mayormente compartida será acreedor de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y tendrá la oportunidad de ser invitada o invitado especial en este programa para platicarnos un poco más sobre su tema de investigación. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza. Me dio mucho gusto compartir un rato con ustedes y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde en un programa más de ¿Qué te cuento? Hasta luego.